para la Victoria, Silvia Fernández, adelante. La palabra de Agustín Rossi. La Victoria ha demostrado claramente ser una fuerza altamente competitiva en la ciudad de Buenos Aires, con una multiplicidad de candidatos que han mostrado los distintos matices y los distintos acentos que tiene el Frente para la Victoria, con una campaña en donde nuestros principales candidatos se han podido comunicar con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, pero entendemos fuertemente que hemos transmitido claramente que hay una opción electoral que encabeza el Frente para la Victoria, que tiene toda la potencialidad, y tomamos las PASO como son las primarias. Después de esta elección tiene una elección en julio y después eventualmente una segunda vuelta, así que para nosotros esto es un escalón de 3 escalones que hay que llevar adelante, en donde nosotros claramente entendemos que va a quedar, una vez que se sepan los resultados, claramente establecido la competitividad y la potencialidad electoral del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ha respondido solo una pregunta el ministro de Defensa Agustín Rossi, ratificando justamente lo que señalaba ese instante también Juan Cabandier, el posicionamiento que está logrando hasta ahora en el escrutinio de votos el Frente para la Victoria en el área de los precandidatos para la jefatura de gobierno porteño. Gracias, Silvia. Volvemos en minutos de allí al Frente para la Victoria, este centro de campaña instalado sobre la 9 de julio. Estamos en todos, atentos, sí, claro. En cualquier momento nos tenemos que trasladar, pero mientras tanto vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros invitados. Él es sociólogo, es máster en opinión pública, un especialista, si se quiere, en esos sondeos, en hacer como un termómetro de la sociedad antes de eventos importantes. Estamos hablando de Gerardo Adrogué. Antes que nada, bienvenido. Yo le pregunto, ¿cuáles son los factores que condicionan o que van encaminando a todos los ciudadanos para elegir, en este caso, las primarias para jefe de gobierno? Bueno, en principio, buenas noches, muchas gracias, es un gusto estar acá. Me parece que en líneas generales, y esto vale tanto para las elecciones acá en la Ciudad de Buenos Aires como para el resto de las elecciones que estamos viviendo y que vamos a vivir, y de hecho uno ya ha acumulado casi 30 años de democracia y de elecciones. Y lo interesante me parece acá que la idea fuerza que hay que tener en cuenta es que no es un solo factor, realmente son muchos los factores que contribuyen a que la gente decida quién va a votar y cómo va a votar. Gerardo, ya seguimos con esos puntos. Silvia, adelante. Doctor, hay datos, varios comentarios de compañeros, bocas de urna, pero lo importante es Juan Abal Medina, el senador. que el Frente para la Victoria es la segunda fuerza. Y bueno, para nosotros la provincia de Buenos Aires, este resultado en la ciudad de Buenos Aires es altamente provechoso, ¿no? La performance hasta este momento que tiene el candidato elegido es Mariano. Sí, sin ninguna duda. En todas las elecciones que han tenido hasta ahora, una por una, han demostrado que las encuestas donde decía que íbamos a ganar por 5 puntos, ganamos por 15. Donde decíamos que íbamos a sacar 10 puntos, terminamos sacando más de 20. O sea, se está viendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina un claro crecimiento del Frente para la Victoria. En la ciudad, que es un espacio difícil porque los porteños la verdad que hoy viven mejor de lo que vivían antes, pero eso es a pesar de la gestión del PRO. O sea, los porteños viven mejor, pero por todo lo que ha hecho el gobierno nacional, generando trabajo, generando empleo. Entonces hay muchos porteños que todavía sienten que eso tiene que ver con el oficialismo. En parte nuestro lo entendemos. ¿Estaban esperando con los resultados acercarse más al PRO? No, creo que nos acercamos bastante y que en los días que faltan vamos a poder confrontar un modelo contra el otro y poder charlar con los vecinos, los habitantes de esta ciudad, todo lo que hemos hecho y sobre todo las propuestas que tenemos para adelante que finalmente... ¿Recuperaría el segundo puesto para el Frente para la Victoria en la capital? Hoy sin ninguna duda vamos a tener el segundo puesto. Muchas gracias. Bueno. La palabra entonces del senador Juan Abal Medina. Están ingresando a este lugar distintos representantes del Frente para la Victoria, justamente en este lugar que ha sido el designado para la prensa, tal vez un poco desorganizado en este momento por la cantidad de personas que están ingresando al mismo tiempo. Pero bueno, lo escuchábamos con lo que se ha confirmado por parte de todos los dirigentes que están ingresando. Se habla de la posibilidad de que en minutos llegue el ministro Florencio Randazzo. La consolidación, decíamos, Lourdes y Pablo, del FPV como la segunda fuerza de la capital federal. Bueno, vamos a estar atentos. Silvia seguramente nos va a llevar más información, pero estábamos hablando justamente, ¿no? Abal Medina hablaba de las encuestas. Bueno, yo no creería tanto eso que ya empieza a circular. Hablamos de las bocas de urna, ¿no? Todo lo que es extraoficial. Y Gerardo está con nosotros y justamente él sabe mucho de sondeos y de cuánto de veracidad hay y cuánto de influencia en el voto. Gerardo, a ver, hablábamos de los distintos factores. ¿Los medios de comunicación influyen en el voto? Mira, me tomo esa pregunta y lo que decía recién Juan Manuel. A ver.
porque Juan Manuel tiene razón cuando dice que se conocían muchas encuestas que daban un margen, que le daban menor cantidad de votos al Frente para la Victoria en los distintos distritos. Y yo creo que esa es una prueba del escaso impacto que tiene la publicación de encuestas en la conformación de la opinión pública y en determinar el voto de la gente, en de alguna manera influir en la decisión de la gente en quién va a votar y cómo va a votar. Y un par de datos nomás. A ver. Ustedes piensen que y cuánto impacta a los medios masivos de comunicación, y que más estando yo acá, creo que son importantes y que son, no le voy a quitar importancia a los medios ni mucho menos. Pero me parece que a veces se sobreestima el impacto de los medios. Creo que en realidad ustedes fíjense que solo el 15% de los argentinos, y es un dato que vale para otra sociedad de América Latina, es lo que uno llama público atento, que consume y se informa permanentemente de datos de la realidad política, económica. En la vida práctica, ¿qué es lo que sustituye a esa información cuando la gente decide qué va a votar? Primero, la experiencia de la vida cotidiana. Mi realidad. Tu realidad, es decir, ¿qué experiencia vos tenés? ¿Esto es una sensación de bienestar o de malestar? En segundo lugar, son las expectativas que te despiertan las promesas de los candidatos, a quién le crees que realmente te puede o no cambiar la vida. Y en tercer lugar, el conjunto de valores, de creencias que te dicen a vos, a mí, a cualquier ciudadano, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que vos querés o qué es lo que no querés para tu familia, para tu barrio, para tu ciudad, para tu país. Yo creo que esto es clave para entender qué es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos meses, y nos ayudaría, y la verdad que uno se queda a veces perplejo cómo tantos analistas de opinión no pueden entender la alta imagen del gobierno nacional, o por qué Cristina no ha caído en las encuestas. Esa imagen es a pesar de las campañas mediáticas. Yo lo que creo que lo que no se tiene en cuenta son todos estos factores que estamos hablando acá. Porque esas campañas existen, en algunos podrán tener mayor o menor impacto, pero lo que sí es cierto es que hay otros factores que le están de alguna manera contribuyendo a crear no solo opinión pública, sino a la ayuda a la gente a decidir qué votar. Y la gente está bien, tiene ciertos valores y tiene ciertas expectativas en los dirigentes. Vos decías recién, Gerardo, las encuestas, este 15% que absorbe justamente esta información, por ejemplo, de una encuesta. Ya vamos a estar con este tema. Silvia, adelante. Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, acaba de llegar a la sede donde se reúnen los precandidatos a jefe de gobierno porteño del Frente para la Victoria. Lo escuchamos. Que en la capital federal se ha puesto en marcha las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que era un sueño de la Presidenta de la República que instrumentamos a partir del año 2011 para las elecciones generales. Hoy vemos con grado de satisfacción importante cómo muchas provincias han optado por este mecanismo de selección de candidatos tan importante que permite que millones de ciudadanos concurran a votar para elegir los candidatos, los precandidatos de cada fuerza política. Así que este me parece que es el dato más relevante. Y por otro lado también lo relevante es que los grados de participación son altos, y bueno, y esto también hace pensar que cuando la ciudadanía está convocada a ejercer una responsabilidad tan importante como es elegir los precandidatos para las elecciones generales, cumple con esa responsabilidad. Así que para nosotros, sí, por supuesto, creo que los resultados van a estar a partir de las 21 horas. Nosotros venimos a acompañar a los compañeros que fueron dentro de la primaria del Frente para la Victoria. Ustedes saben que han sido siete compañeros que han representado al Frente para la Victoria, y bueno, y somos realmente muy optimistas con respecto a la cantidad de sufragios que hemos obtenido. Ahora, ministro, la capital federal es un distrito difícil para el kirchnerismo. De todas formas, ¿se tienen fe desde el Frente para la Victoria? ¿Cuál es la situación? Por supuesto que nos tenemos fe y estamos convencidos de que, bueno, que los compañeros representan a este proyecto nacional y popular que conduce la Presidenta de la Nación, y que vamos seguramente a tener hoy a la noche quién va a ser el candidato definitiva de esta fuerza, y seguramente iremos con enormes expectativas a las elecciones generales. ¿Al momento algún primer resultado, ministro? ¿Cuáles son los balances que hacen a esta hora? No, resultados todavía no tenemos. Los resultados se pueden dar por la ley a partir de las 21 horas, así que nosotros vamos a ser muy respetuosos. ¿Lo que pase hoy a nivel nacional, ministro?
No, mire, ninguna elección es extrapolable. Son elecciones de características locales, así que no me parece que deban ser extrapolables al resto. Lo que sí es cierto que el Frente para la Victoria se impone como fuerza popular a nivel nacional con los resultados que uno suma de todas las provincias. La palabra del ministro Florencio Randazzo, entonces, bueno, con declaraciones que en el fondo transmiten lo mismo que han señalado el resto de los ministros del Gabinete Nacional, que de a uno se están acercando a esta sede. Gracias, Silvia. El trabajo de Silvia Fernández allí en el centro de campaña del Frente para la Victoria. También estamos en vivo en el PRO, estamos en vivo en ECO. En algunos minutos más, por supuesto, más repercusiones de lo que está pasando con esta elección y este recuento de votos que ya lleva un poquito más de 1 hora y media. A ver, bueno, está con nosotros un sociólogo que sabe muchísimo de encuestas, pero también tenemos a Luis Brustein. Y Luis, yo quiero entender, porque escuchamos a Rossi también y a Randazzo que decían muy optimistas, ¿no? Sin dar datos, pero dicen muy optimistas con los votos que podríamos haber logrado. ¿Cuánto sería un buen resultado para el Frente para la Victoria en cuanto a porcentajes? Bueno, es difícil decirlo, pero es más o menos lo que venía hablándose en la campaña. Sí. Era un piso de 20 y un techo, pensaban ellos, de 25, 26, 27 puntos. Recuperando la segunda fuerza de capital. ¿Cómo? Recuperando entonces claro, el segundo lugar. El lugar del segundo, segundo lugar en la capital. Pero es interesante la discusión que estaba planteando Val Medina, hasta qué punto las políticas nacionales influyen en una elección distrital o al revés, ¿no? O es más importante la problemática del distrito que la problemática nacional. Hasta qué punto la situación económica que deviene de lo que se están realizando a nivel nacional puede generar un voto, orientar el voto a nivel distrital. O puede ser percibido esa política como un resultado no de lo que se hace a nivel nacional, sino de lo que se hace a nivel del distrito, a pesar de que el distrito en general en política económica tiene muy poca margen de decisión. Pero yo creo que es interesante esa discusión, y lo que estaba planteando Val Medina es que el habitante de la Cava, el porteño, percibe los resultados de la política económica nacional como una consecuencia de las políticas locales, no nacionales, sino distritales. Bueno, pero convengamos, Luis, a ver, que el voto del norte no es el mismo que el voto del sur. O sí, en algún momento transitan por el mismo camino, porque son dos realidades diferentes de la ciudad de Buenos Aires. Transitan más o menos por los resultados que ha habido en elecciones anteriores. Son diferentes, pero no tanto como uno puede pensar. Hay en la elección local, por ejemplo, votan bastante parecidos, o sea, con poca diferencia. Por supuesto, la zona norte de la ciudad siempre fue más pro, pero la zona sur también tenía muchos votos el pro. Cuando se traduce eso a nivel de elección presidencial, el voto se cruza muchísimo. Claro. En la zona sur se votó mucho a Cristina Kirchner en la elección pasada, a pesar de que muchos de esos votos a nivel del distrito fueron para el PRO. Más o menos ha tenido esa estructura, la diferencia, si se quiere, entre un sector y otro de la ciudad, ¿no? Muy bien, también estamos con Gerardo, reiteramos, con Gerardo Adrogué. Habíamos quedado pendiente de empezar a analizar justamente, Lourdes, qué pasa o cuál es el perfil de ese poblador que conforma este 15%, como bien decías vos, Gerardo, que por ejemplo presta mucha atención a una encuesta, al resultado de una encuesta, que le gusta informarse, que le gusta comparar encuestas. Sí, insisto, esto es una característica no solo hacia Buenos Aires, sino... No, en general, a nivel nacional estamos hablando. También, claro. Se repite. Hay un conjunto de características que tiene que ver con cierto nivel de formación, con cierto nivel de acceso a los medios, con cierta capacidad de disfrutar el tiempo libre, cierto interés. Y es verdad que son ellos quienes en mayor proporción consumen cualquier tipo de información, inclusive las encuestas. Es cierto que luego funcionan como formadores de opinión de segundo grado, no es que no tiene luego ningún impacto. Pero creo que en el gran conjunto son estos factores que hablábamos antes los que de alguna manera, si ustedes quieren, compensan o balancean el peso que tienen
los medios de comunicación masiva a la hora de formar opinión pública. Me parece interesante lo que dijiste recién, formador de opinión de segundo grado. ¿Cómo es eso? Sí, hay distintos elementos que de alguna manera confluyen, impactan en las grandes tendencias de opinión pública, que no es una, son varias, a veces son contradictorias. Lo estamos viendo acá, digamos, los porteños votan de distinta manera y eso convive. Y hay algunas instancias que son de primer orden, de primer grado, impacto directo, y otros que forman mediados por otros factores. En este caso serían los medios, actuarían en función de, por ejemplo, amigos o compañeros de trabajo que de alguna manera han tomado información y se transforman de alguna manera en voceros o en formadores de opinión en lugares pequeños. Gerardo, por eso también a mí me sorprende, me gusta mucho cruzar esas encuestas cuando viene doble pregunta. Digo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a percepción de la situación económica, ¿cómo ve la situación a nivel general? Y hay muchos que dicen, no, la verdad es terrible. Claro, repitiendo muchos términos que vienen a través del bombardeo económico, mediático, pero cuando dicen su situación personal, ah, no, yo estoy muy bien. Bueno, ahí se ve... La literatura académica, te juro que tiene miles y miles de volúmenes dedicados a entender... Claro. La evaluación económica personal, de la evaluación económica de la Gerardo, general. Vamos a ir ahora al Frente para la Victoria. Silvia, ¿con quién estás? Con el diputado Héctor Recalde en su doble condición de legislador del Frente para la Victoria, el padre de uno de los precandidatos, Mariano Recalde. Estoy muy contento, más allá de las bocas de urna que no se pueden explicar, más allá del resultado de la elección que calculo que va a ser muy bueno, solamente por la campaña electoral que se ha hecho entre los 7 precandidatos, donde no hubo agresiones, ni siquiera subliminarmente, trabajaron juntos, pues son todos partícipes de un mismo proyecto, y en el caso personal de Mariano, recién me preguntaba una periodista si tenía relación con la ciudad de Buenos Aires, Mariano, y le expliqué, Mariano nació en Buenos Aires, tiene domicilio en Buenos Aires, fue al colegio en Buenos Aires, al Nacional. En el Nacional Buenos Aires fue el primer presidente desde el peronismo, presidente del Centro de Estudiantes de Buenos Aires, trabajó en el Poder Judicial de la Nación, fue delegado de base, acá en la capital federal, en el fuero laboral. Qué casualidad, ¿no? En el fuero laboral. Acaba de verlo, Mariano Recalde, ¿cómo están siguiendo desde el tercer piso todos los precandidatos? Recién llego, así que, pero sé que están todos los precandidatos con armonía, porque es lo que nos caracteriza a nosotros, que tenemos un proyecto, que hay una conducción que es Cristina Fernández de Kirchner, y esto nos nuclea a todos, más allá de las personalidades, de los estilos. ¿En particular esta elección? ¿Cómo vive? No sé los resultados, pero la tendencia es absolutamente reivindicatoria de toda la campaña que se hizo desde el Frente para la Victoria. Diputado, ¿cómo vive usted particularmente esta elección teniendo en cuenta su doble condición de legislador del Frente para la Victoria y padre? Como padre lo vivo con inmensa alegría, porque se suma, no lo puedo prescindir, no solamente como padre, sino como ciudadano que tiene una vocación política, una ideología, un compromiso militante, igual que él. Y la verdad que lo que más me gratificó, ya como padre, fue la alegría que demostraba Mariano durante toda la campaña electoral. Esto como padre me da mucha satisfacción, porque exige mucho esfuerzo. Durante la campaña no dejó de dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y terminó de escribir un libro sobre el modelo sindical. ¿De dónde saca tiempo? No sé. La victoria en la capital federal en los últimos años ha tenido algunas críticas internas importantes a los candidatos que se han presentado. ¿No sucede lo mismo con su hijo? ¿Por qué cree? La verdad que me alegra que no suceda lo mismo. No he escuchado ninguna crítica. Por supuesto que a mí no, a lo mejor no me la hacen a mí, pero por los comentarios de los compañeros que militan en la ciudad de Buenos Aires, veo que hay mucha conformidad con la candidatura de él. Y eso se lo cuenta y manifiesto. Ustedes son testigos, habrán visto de que es así, no es ¿Y por qué cree usted que es así? ¿Por la manera de ser que tiene él, por su rol en Aerolíneas? Tal vez por la trayectoria de Mariano, por la gestión que hizo en Aerolíneas, por su compromiso militante, por su afabilidad, porque realmente, digamos, se compite sin competir, que es muy difícil, ¿no? Pero lo lograron todos los precandidatos. La palabra de Héctor Recalde, quien además, bueno, ha almorzado hoy en una pizzería aquí muy reconocida del centro porteño con su hijo y que acaba de llegar a esta sede ya dispuesto a subir al tercer piso para reunirse con él.
Gracias, Silvia. Bueno, nos habíamos quedado, Gerardo, entonces con esa... Bueno, hay un listado enorme para entender esos estudios de cuando nos preguntan en macro y también en lo micro. ¿Por qué? Vemos cuando nos preguntan la situación personal es una cosa y cuando nos preguntan cómo está el país es totalmente diferente. Bueno, básicamente porque en lo que sería la evaluación de la vida personal, ahí sí entra de manera directa e inmediata la experiencia de la vida cotidiana. Lo real y lo concreto, digamos. Digamos, la situación laboral, familiar, el acceso a determinados bienes, es eso lo que se evalúa de manera directa. Y por eso, en la práctica, son tantos los estudios que terminan volcando finalmente la evaluación como mayor determinante del voto, si ustedes quieren, la experiencia económica directa, que las opiniones que se tiene sobre la marcha de la economía en general o del país, que suele estar mediada así por consumo de medios, qué tipo de medios se consume, estas informantes el grupo socioeconómico al que se pertenece, familiares, amigos, el contexto en el cual está. Pero lo interesante es que cuando uno pone en balance las dos dimensiones, ¿cuál de las dos es la que más pesa a la hora de decidir el voto? ¿Es la experiencia, la vida personal, cotidiana, o la evaluación general que se tenga sobre la marcha del país? Mirá. Bueno, en general es esta primera la que tiene mayor impacto. No quiere decir que la otra no tenga, pero es menor. Gerardo, para conformación una encuesta y cuyo resultado de esta encuesta sea lo más, real posible, ¿influye la cantidad de consultados o lo que influye son los consultados y su respuesta 100% real, veraz, de calidad? Bueno, me haces una pregunta que yo soy muy crítico de la forma en la cual a veces se hacen encuestas en la Argentina, pero sobre todo cómo se difunden en los medios. Ajá. Creo que realmente se difunden mal. Vos estás muy ligado a... Estoy ligado, hace más de 25 años que me dedico a esto y los que me conocen saben que... pero bueno, la verdad es que lamentablemente hemos avanzado bastante poco en la buena publicación de las encuestas y sobre todo pues la pregunta que haces es central, porque es ¿cuáles son aquellos criterios que hacen que una encuesta sea buena? O que por lo menos uno tenga elementos para poder juzgarla. Es decir, a esto le voy a creer, a esto no, más o menos por acá. Yo creo que no son, aunque les parezca mentira, son realmente muy pocas cosas. Hablamos de 5 o 6 claves que cualquier periodista podría hacerle una buena encuesta para poder aprovechar y finalmente usarla como corresponde. Bueno, gracias, a ver, está Gerardo con nosotros, pero también Luis Brustein nos estuvo acompañando desde muy temprano. Luis, bueno, como siempre es un placer que nos acompañes. Mañana seguro vamos a estar nuevamente en contacto. Una apreciación para el cierre porque sé que nos abandonás. Bueno, yo creo que a uno ser veterano de algunas cosas no le cae bien porque quiere decir que pasan mucho los años. Pero si de algo uno se pone contento es que se va haciendo veterano en estos actos electorales que durante mucho tiempo en la Argentina parecían una especie de utopía. Bueno, uno ya es veterano de elecciones, ya podemos tener veteranos en este sentido. Y bueno, yo creo que esta ha sido una más y ha tenido la característica específica de que se trata de un PASO, una experiencia que la democracia en Argentina no tenía antes, la está haciendo por primera vez en la ciudad y que nos habla mucho de la posibilidad de ir cada vez más avanzando en un camino de profundización de la democracia. Gracias Luis, gracias por habernos acompañado en parte de esta edición central de Visión 7. Nos vamos a Neuquén ahora, donde también hay elección allí para justamente elegir al futuro gobernador de esa provincia del sur argentino, al igual que en la ciudad de Buenos Aires. En Neuquén Lourdes está, por supuesto, llevando a cabo el proceso de recuento de votos. Y también, al igual que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 9 de la noche tendremos los primeros cómputos oficiales de esta elección, esta contienda electoral en la provincia de Neuquén. En Neuquén también está la televisión pública desde bien temprano. Cómo votaban los representantes de estas 8 fórmulas que estaban planteadas allí para suceder al actual gobernador, a Zapac, pero también además del gobernador, recordemos que se eligen intendentes, concejales de 16 municipios, 12 comisiones municipales, 21 comisiones de fomento. Todo eso está en juego y a pesar de las cenizas no se suspendieron ni se postergaron. Claro, la ley dice que solamente se pueden correr la fecha ante una catástrofe. Afortunadamente la situación no fue tan grave como la que se vivió hace 4 años. Por suerte, recién compartíamos la imagen de la votación del actual gobernador
de Neuquén, Jorge Zapac. ¿Hacemos una nueva pausa? ¿Te acordás la etiqueta, no? La gente sigue participando. Y mucho está Twitter. participando. Sí, Las Paso en TVP. Pone el numeral adelante para marcar la etiqueta en Twitter y abajo va a ir compartiendo algunos de los testimonios. Gerardo Adrogué se queda con nosotros para analizar lo que nos queda. Recuerda, estamos en vivo hasta que haya datos oficiales. Ya volvemos.